Otra situación puede ser que mis alelos estén produciéndose de manera, o estén produciendo, perdón, proteínas de manera más constante. Y entonces, este incremento de producción en las proteínas normales, o sea, estas proteínas no tienen ninguna alteración en su estructura, pero ¿qué pasa? Se empiezan a acumular y cuando se acumulan demasiado, entonces las proteínas tienden a hacer algo que se llama agregados, así como lo que hace, por ejemplo, la proteína tau en Alzheimer o la proteína beta amiloide. Se empiezan a hacer agregados, se empiezan a hacer como bolitas de esa proteína y esa bolita de proteína se empieza a dañar a los tejidos. Un ejemplo de donde ocurre esto es en las amiloidosis, específicamente la amiloidosis por TTR, que es la hereditaria. Hay muchos tipos de amiloidosis, pregúntenle a un reumatólogo, y todas funcionan similar. Se les llama proteínas amiloides porque se tiñen con la tinción de Paz, que es para el almidón, pues, para la amilosa. Entonces, por eso se llaman proteínas amiloides, porque se tiñen con ese colorante para la amilosa. Es azúcar, pues. Pero pues no es azúcar, por eso es oide, se parece a. La otra puede ser que la mutación genere el cambio en la proteína y entonces este cambio en la proteína es lo que le da en la torre a la célula. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la proteína priónica. Todos tenemos proteína priónica, nada más que la de nosotros es normal o esperamos que sea normal. Pero las mutaciones en la proteína priónica lo que hacen es que la convierten de ser una proteína muy soluble a ser una proteína insoluble y entonces se empieza a juntar y empieza a destruir el sistema nervioso y lo destruye súper rápido. Entonces, por eso están devastadoras las enfermedades por priones. O ya en casos como más complicados, el problema es que el RNA mensajero, que obviamente tiene la mutación, perdón, va a tener un efecto anormal en cómo se regula el gen, ¿sale? Y entonces, este RNA mensajero, al tener esa mutación, hace que el RNA mensajero se degrade más rápido, por ejemplo, o que interactúe con otros RNAs mensajeros y entonces se dejan de expresar otras proteínas o se degradan más rápido otras proteínas y entonces ya se vuelve un mecanismo muy complejo. Se le llama a todas estas de ganancia de función porque son cosas que normalmente la proteína o el RNA mensajero no hacen. Y entonces pues es una función nueva. Nadie dijo que la función tuviera que ser agradable o buena, simplemente están teniendo una función que no tenían antes. O sea, imagínense que si, es como si ustedes tuvieran, no sé, otro estómago, pero entonces tienen que comer el doble para sentirse satisfechos y pues eso sale caro, ¿sale? Y bueno, un ejemplo de esto en que la RNA mensajero es el que está alterado es la distrofia miotónica. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí hay un par de ejemplos. Este es la proteína priónica. Así es como se ve normalmente. Tiene estos formas como de serpentina que se les llama hélices alfa, que quizá las recuerden de sus clases de bioquímica. Y cuando está en forma de hélices alfa, todo está bien, todo está bonito, todo está genial. La proteína priónica tiene funciones que no están muy bien comprendidas, pero sabemos que está mal que falle. Y cuando tiene la mutación, cambia estas hélices alfa, que están aquí en verde y en rojo, por estas estructuras que se llaman láminas beta. Y las láminas beta tienen esa fea costumbre de generar agregados. Entonces forman así como bolas de proteína. ¿Qué le ven a esta tomografía? No es cierto, esta resonancia que yo tengo aquí, que tiene este cerebro. Jefa de grupo, ¿qué le ve a ese cerebro? ¿Qué le ve a esa resonancia?
Fíjense ¿Hay algo cómo, de atrofia? ajá, ¿algo o mucho? Bueno, mucha, principalmente Mucho. interhemisférica. Ujú. Fíjense todo este espacio que está aquí. Este espacio no debería de estar aquí. O sea, tendría que ser un cerebro de alguien como de 104 años para verse así de atrófico. ¿Vale? Vean todo este espacio. O sea, si ustedes un día llegan a ver una resonancia con toda esta cantidad de espacio, este cerebro tiene una atrofia córtico-subcortical, pero marca llorarás. El asunto es que este es un paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es provocada por mutaciones en la proteína priónica, y este es un paciente de 40 y tantos años. O sea, su cerebro ya está claramente atrofiado por culpa de esto. Bueno, las fibrilillas amiloides pues se ven algo similar. Ay, espérame, se eliminó la animación. Denme un segundo. Vamos a ponerle aquí para que no se empalmen las imágenes. Listo. Y entonces aquí tienen ustedes la TTR, es esta de aquí. Es un tetrámero, muy bonito, muy, muy tridimensional. Este es el monómero normal, pero si se fijan aquí tiene esta hélice alfa, que es muy importante, y que cuando se pierde y se forman puras láminas beta, entonces ahora sí se empiezan a agregar las proteínas y empiezan a formar estas estructuras como agujas, hagan de cuenta que son muy, pues muy poco flexibles, muy rígidas. Entonces se forman estas fibrillas y esas fibrillas se empiezan a juntar en los tejidos. Entonces cuando ustedes tiñen, esto es un corazón normal, los miocardiocitos ahí muy bonitos. Y cuando ustedes le ponen la tinción de paz a un paciente con sospecha de amiloidosis, todas estas fibras que se ven más pintadas son todos los agregados de proteína amiloide. Y están pues justamente dentro de las células de músculo cardíaco, y todo lo que está alrededor ya está muy fibrosado, o sea, ya tiene mucho tejido conectivo aquí metido, porque pues obviamente cuando se mueren las células cardíacas, pues no se pueden reemplazar y entonces se forman esas cicatrices. Y aquí está el RNA mensajero de la distrofia miotónica. El gen se llama DMPK, que es la proteína sinasa de la distrofia miotónica. O sea, nada del otro mundo. Y entonces aquí lo que se empieza a ver es que se empieza a secuestrar esta proteína que se llama MBNL1, que tiene que ver con regular genes. Y aparte se empiezan a activar estas otras proteínas que están reguladas por esta sinasa, y entonces incrementan el decaimiento del RNA y incrementan el splicing alternativo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a expresar genes en formas que no se deben de expresar en el músculo, ¿sale? Les digo, esto ya está un poquito más complejo, pero el asunto es que esto es culpa no de la proteína, sino del RNA mensajero. Igual acá. O sea, en otro mecanismo de dominancia tenemos lo que se llama la dominancia negativa. Aquí lo que va a suceder es que yo voy a tener el producto normal, que sería este, y un producto anormal, ¿sale? Este producto anormal, aparte de ser anormal, le estorba a la proteína normal. Y entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos una proteína sinasa, un receptor de proteína sinasa, y entonces cuando se pega el ligando, que es este de acá, el que va aquí, lo que hace normalmente es que acerca
a los miembros del receptor, a los bracitos del receptor, por así decirlo, los acerca y se supone que normalmente un brazo activa al otro. Ajá. Pero en este caso el problema es que el normal no puede activar al anormal y el anormal tampoco puede activar al normal. Y entonces, aunque se una el ligando, no tengo señal. Y si no tengo señal, pues no se va a ejercer una función celular que se necesita. ¿Sale? Esto también puede pasar, por ejemplo, en las mutaciones de P53, si se acuerdan, es el famosísimo guardián del genoma. En muchas mutaciones de P53 tiene que formar tetrámeros, es decir, 4 pedacitos de P53, ¿sí? Así como si fuera, bueno, no sé si ustedes vieron los Power Rangers, pero si vieron los Power Rangers como si fuera el Megazord, que juntaban a sus robots y hacían un robot más grande, pues así es P53. Junta a sus monómeros y forman así a la P53 chida. El problema es que de estas, alguna va a estar mutada y como no va a interactuar bien con las demás, le va a dar en la torre a toda el tetrámero y entonces el genoma no va a tener un sistema de detección de daño y se va a dañar más rápido, se va a dañar más fácil y eso significa cáncer. ¿Sale? Entonces, muchos consideran que los mecanismos de dominancia negativa son más graves porque no es nada más que perdí una proteína, sino que esta otra proteína me está estorbando para generar la función celular residual. En osteogénesis imperfecta también pasa lo mismo con el colágeno. Ahí, justamente aquí está. Si se fijan, el colágeno pues está formado como una trencita. La trencita color gris es un tipo de colágeno, el colágeno A1, perdón, el colágeno alfa 2. Y la trencita amarilla es el colágeno alfa 1. Y entonces, pues, idealmente, si yo tengo una mutación en el colágeno gris, pues con el poquito, y esa mutación es de haploinsuficiencia, pues a lo mejor produzco menos colágeno gris, pero el que produzco está normal y puede formar las trencitas y pues medio le da resistencia al hueso. Pero si yo tengo una mutación de dominancia negativa, el colágeno gris le va a dar en la torre también al colágeno amarillo. Y entonces ni hay colágeno gris y el colágeno amarillo tampoco funciona. Entonces los pacientes con osteogénesis imperfecta, con mutaciones de dominancia negativa, tienen cuadros más graves que los que tienen mutaciones por pérdida de función. ¿Sale? Entonces, esos niños con osteogénesis imperfecta que así literal los tocan y se fracturan, esos son los niños que seguramente tienen mutaciones de dominancia negativa. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante y por eso sirve el que se haga el diagnóstico genético. ¿Sale? Porque puedo dar un pronóstico. Sobre todo si el niño no ha tenido tantas manifestaciones. ¿Sale? Entonces, aquí hay varios ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes. Por lo menos vamos a revisar dos a profundidad, que es el síndrome de Marfan y la condroplasia. El síndrome de Treacher-Collins es un síndrome malformativo. Se han visto la película esa de Wonder, es un chavito que tiene un Treacher-Collins, que de hecho en la película el niño explica que su enfermedad es recesiva. Y sí, sí hay formas de Treacher-Collins que son recesivas, pero pues las más frecuentes son dominantes. Y digo, también ya pusimos un ejemplo de hipercolesterolemia familiar. ¿Dudas con herencia dominante? Nada, nada. Ok. Denme un segundo para cambiar la diapo.
Ahí va en la pantalla. Sí, doctor. Doctor. Sale, vale. Muy bien. Entonces, sí, vamos a platicar de acondroplasia, pero más importantemente hay que hablar de cómo se aborda un niño con talla baja. Entonces, ¿qué es la talla? La talla es una medida que va desde la base de los pies hasta el techo de la bóveda del cráneo, que es el vértex, que es el punto más alto de la bóveda craneal. ¿Vale? El vértex es justo ese punto en donde hacen la sutura los dos parietales y el frontal, así como justo ahí. Ese es el vértex. Ahora, las variaciones de la talla, o sea, la talla es una, en las poblaciones, la talla es una campana de Gauss, ¿sí? ¿Cómo se ve una campana de Gauss? ¿Dónde está gordita la campana de Gauss y dónde está plana? Así, si yo les hago una gráfica, ¿cómo me dicen? ¿Mande? Medio. En medio, ¿qué pasa? Está gordita. Ajá. Y a los lados está Plano. plano, exactamente. Entonces, la campana de Gauss también se dice que es una distribución normal. Y se dice que es normal en el sentido de que la gran mayoría de los individuos van a caer en esta proporción, ¿sí? Entonces, la gente que es muy chaparrita está relativamente fuera de la norma, entre comillas, y la gente que es demasiado alta también es gente que está técnicamente fuera de la norma. Y entonces, para saber dónde hago esa división, pues existe este cálculo horrible que se hace en estadística, que es la desviación estándar, ¿sale? Que eso también lo pueden ver expresado como lo que llaman el Z-score. Y entonces decimos, en una manera un tanto arbitraria, que estar de la media, vamos a dibujar otra vez nuestra campana, que obviamente se ve más bonita. Se supone que aquí está la media, aquí va a estar la primera desviación estándar y aquí va a estar la segunda desviación estándar. Y entonces si yo caigo dentro de este rango, entonces todo bien, ¿sale? Pero generalmente la talla, al menos en los niños, y digo, nunca en los adultos, no se toma como desviaciones estándar. Cuando ustedes dicen la talla de un niño, el pediatra les va a preguntar un dato derivado de esa talla. Ustedes le dicen, sí, doctor pediatra, el niño mide 152 centímetros. Y él les va a preguntar, ¿en qué? En desviaciones estándar. Sí, pero los pediatras le dicen de otro modo, que se parece mucho a porcentaje. Percentil. ¿En qué percentil está? Y entonces ustedes tienen una gráfica muy bonita que tiene así unas curvas de este modo. Y entonces la raya de hasta arriba es la percentila. 90 y... 90. Depende de la tabla. 95. Y la raya de hasta abajo es la percentil 5. Y entonces supone que todos los niños que están aquí están normales. Se supone. Es lo mismito que lo de las desviaciones estándar. Las percentilas se interpretan, por ejemplo, si ustedes estuvieran en la percentil 50 para 8 años, acuérdense que las percentilas varían entre si son niños o niñas. Y entonces, si ustedes tienen un niño varón de 8 años en la percentil 50, eso quiere decir que aparte de que el niño está bien en cuanto a talla o peso, lo que sea que estén percentilando, quiere decir que si ustedes agarran a 100 niños de 8 años, varones, ese niño que ustedes están estudiando, 50 de esos niños van a ser más chaparritos que él y los otros 49 van a ser más altos que él, ¿sale? Esos son las percentilas. Si yo estoy en la percentil 5, quiere decir que 95 de esos chavitos van a ser más altos que el que yo estoy valorando y solamente 4 van a ser más chaparritos o van a pesar menos, ¿sale? Entonces, eso significan las percentiles. Y es lo que usamos en vez de desviaciones estándar en general, pero, o sea, son similares. Si ustedes están
en la percentila -2 están en la, perdón, en la desviación estándar -2 están en la percentil 5 o en la 3, dependiendo. Y si ustedes están en la +2, están en la percentila 95 o 97, depende de donde lo vean. La cosa es que ya salirse de eso ya no está bien. Y entonces por eso, cuando estén en el servicio, les van a estar fastidiando con que percentilen a los niños. Pero, o sea, no lo vean como que los están fastidiando, véanlo como que es algo que tienen que hacer. Ahora, ¿cómo valoran la talla? O sea, no pueden medir algo si no lo saben medir. Si ustedes tienen a un bebé menor de 2 años, van a usar este aparatejo que se llama ¿cómo se llama esta cosa? Infantómetro. Esto se llama infantómetro. Es una cosa que tiene una como tablita que lo que hacen es que la van a ir recorriendo para medir a su chavito, ¿sale? Y entonces lo tienen que poner muy bien pegadito del vértex aquí, ponerlo bien derechito, estirarle poquito sus rodillas, tampoco le vayan a hacer peso y hay que tratar de que los piecitos queden lo más plano posibles, ¿sale? También se le puede llamar estadímetro, pero así vulgarmente les van a decir que es el infantómetro, porque se usa para lo que en inglés le llaman los infants, que son los lactantes mayores y menores. No pueden valorar la talla del niño menor de 2 años como si estuvieran midiendo a un adulto, porque no va a ser valorable. Acuérdense que tienen menos tono. Cuando ya es un niño más grande, es decir, un preescolar, un escolar, entonces ya van a usar un estadímetro de pie. Y entonces ya van a poner ustedes aquí la cabecita del muchacho o la muchacha y lo van a poner parado bien derechito para poder hacer la medición. Y entonces, después de que tengan ustedes la medición, van a determinar si ese niño o esa niña tiene una talla proporcionada. ¿Qué significa eso? Que las dos mitades del cuerpo estén armónicamente distribuidas, por así decirlo, las medidas. Y entonces van a medir un segmento inferior y van a medir un segmento superior. Y entonces, lo único que van a medir es el segmento inferior. El segmento superior lo van a sacar con una fabulosa resta. Entonces, lo que van a hacer es que van a medir desde la sínfisis del pubis de su paciente hasta el piso, o hasta donde lleguen las plantas de los pies. Y entonces, esa medida es el segmento inferior, ¿sale? ¿Cómo van a obtener el segmento superior? Pues van a restar el segmento inferior de la talla, ¿sale? Y entonces, si yo tengo a un paciente que les gusta talla 150 centímetros y un segmento inferior de 90 centímetros, ¿cuánto es el segmento inferior? Yo el segmento 60 superior, centímetros. 60 centímetros, ¿sale? Y entonces, lo que van a tener que hacer es una división para sacar algo que se llama la proporción de los segmentos. Y entonces, ¿cuánto les da esa división de 60 entre 90? .6. 0.6. Ok. Ahorita vamos a ver que esta talla está absurdamente desproporcionada. Obviamente, pues de eso se trata el ejemplo. Muy bien. Entonces, es muy importante que ustedes hagan esa división, porque es muy diferente un niño que tiene una talla baja proporcionada a un niño que tiene una talla baja desproporcionada.
Entonces, estos son la relación de segmentos corporales que son esperados para cada edad, ¿sale? Por ejemplo, ustedes que ya son adultos, yo esperaría que su relación de segmentos esté un poquito abajo de la unidad. Pero, por ejemplo, en un niño más chiquito, por ejemplo, un recién nacido, fíjense cómo el segmento superior es mucho más grande el valor. Ahora, fíjense en el dibujo y díganme qué parte del cuerpo es la que determina el segmento inferior. La sínfisis del pubis. Sí, o sea, de ahí empieza a medirlo. Pero, por ejemplo, Bueno, cuando o sea, miden al bebé el segmento inferior es a partir de la sínfisis del pubis, a los pies. a los Entonces, ¿qué parte del cuerpo están midiendo técnicamente? ¿El miembro inferior? Así es, ¿sale? Y en el segmento superior, ¿cuál es la parte del cuerpo que representa la mayor medida? Pues, ¿qué parte del segmento superior es lo que mide más? ¿El tronco? El tronco, exactamente. Es muy importante que entiendan eso, ¿sale? Si el segmento inferior, perdón, está más grande que el segmento superior, lo que les está diciendo es que las piernas son muy largas. Y generalmente, cuando las piernas son muy largas, los brazos también son más largos, ¿sale? Pero si el segmento superior es muy grande, muy probablemente lo que ustedes están viendo es que los miembros están cortos, ¿ok? Entonces, si mi segmento superior es muy pequeño en comparación con el inferior, tengo una de dos. O el segmento superior, el tronco está muy chiquito, o las extremidades están muy largas, ¿sale? Y al contrario, si mi segmento superior es demasiado grande, lo más probable es que mis extremidades estén cortas, ¿ok? Y entonces, ¿por qué creen que un recién nacido tiene un segmento superior tan grande a comparación del segmento inferior? ¿Cuál es la parte más grande de un recién nacido? La cabeza. La cabeza, exactamente. Acuérdense que también existe ese mito de que los niños se les va 80% del calor por la cabeza. Eso es una exageración. O sea, sí tienen mucha área de superficie en la cabeza, pero tampoco es tanta. Entonces, por eso es tan grande la relación de segmentos en el recién nacido y por eso se va ajustando en personas ya pues más adultas. Para corroborar esto, pueden hacer esta situación de medir la talla en sedestación y la talla de pie. Fíjense en estos dos pacientes. Esta es la residente de pediatría que está ahí rotando y esta es una paciente con acondroplasia. Si ustedes se fijan en la imagen B, la medida del tronco aparentemente es igual. Y entonces, ¿qué es lo que está chiquito en los pacientes con acondroplasia? ¿El segmento superior o el segmento inferior? El segmento inferior. El segmento inferior. ¿Sale? Y entonces, si ustedes le hacen una relación de segmentos a un paciente con acondro, lo que van a encontrar es un número grande, ¿sí? Arriba de 1.5 generalmente. Y ya, o sea, con hacer esa resta y esa división sencilla que pueden hacer en su teléfono, ya van a tener una idea de cuál es el problema de la talla de su paciente. ¿Ok? También pueden hacer mediciones, por ejemplo, la longitud femoral para ver si su paciente tiene asimetría, ¿sale? Esa asimetría también me puede ayudar a determinar un diagnóstico porque hay síndromes en los que hay asimetría en el crecimiento y entonces el lado derecho crece más que el izquierdo, por ejemplo, o al revés. También me puede ayudar a determinar
si el acortamiento de las extremidades es rizomélico, mesomélico o acromélico, ¿sale? Que a lo mejor estas palabras no les había tocado oírlas. Rizomélico, mesomélico y acromélico. Rizomélico se va a referir a las estructuras proximales de los miembros, el húmero y el fémur, ¿sale? Mesomélico se va a referir a las estructuras medias, radio, cúbito, tibia. El peroné, o sea, también el peroné, pero el peroné ya saben que para fines prácticos no sirve de nada, más que para hacer la bolita del tobillo. O acromélico. Acromélico se refiere a las manos o los pies. Y entonces a lo mejor ustedes han visto gente que tiene dedos muy chiquitos, pero los brazos y el antebrazo pues, se ven normales. Entonces tienen un acortamiento acromélico. Los pacientes con acondroplasia tienen un acortamiento rizomélico. Fíjense en el tamaño del húmero y este es el tamaño del fémur, ¿sale? El húmero y el fémur deberían de ser mucho más largos que el radio y el cúbito, ¿sale? Y así, cuando vean la descripción de la acondroplasia o cuando veamos la descripción de acondroplasia, así, lo primero que dice es que es un acortamiento rizomélico de los miembros. ¿Ok? Ahora, hay que tomar en cuenta de dónde viene su paciente, ¿sí? ¿Qué familia tiene? Acuérdense que el fenotipo es la combinación de los genes y el ambiente. Y entonces, existe algo que seguramente les platicaron en endocrinología pediátrica, quiero pensar, que se llama talla blanco familiar. Es decir, es una manera de aproximar, por así decirlo, el potencial genético de la talla de su paciente. ¿Sale? Entonces, vamos a suponer que tenemos una familia en la que papá mide 1,68 y mamá mide 1,56. Y quiero calcular la talla blanco familiar de la niña y del niño. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a sumar para la niña 168 más 156. Luego dice más 13 entre 2, para que no se le, digo menos 13 entre 2 porque es niña, para que no se les haga tan difícil, nada más pónganle menos 6.5. Y entonces, ¿a cuánto les da esa suma? En el paréntesis, acuérdate. 155.5. 155.5. Esta es la talla blanco familiar de la niña, ¿sí? Y pues obviamente damos como un rango y entonces decimos que es más menos 4. Y entonces yo esperaría que el carril de crecimiento de esa niña sea sobre 155. Normalmente la talla en las mujeres mexicanas sí va más o menos por ahí, un poquito más arriba. ¿Cuál sería la talla blanco familiar del niño, del hermano? Aquí es más 6.5. 168.5. 168.5. Igual, más menos 4. Talla relativamente esperada para alguien mexicano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven las gráficas de la CDC, un niño de 16 años que mide 1,68 está como en la percentil 10, por así decirlo, o igual y un poco más arriba, pero no está en el 50. ¿Por qué? Pues porque la CDC lo hace con gente más gringa y son más altos. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la talla blanco familiar, ¿sale? Porque a lo mejor para sus percentilas, su niño o su niña están muy chaparritos, están abajo de la percentil 15, pero luego conocen a los papás y papá mide 1,53 y mamá mide 1,50. Hijo, ¿de dónde quieres que mida 1,80 tu niño? Por más bien alimentado que esté, ¿sale? Esto tiene que ver con que hay muchos determinantes genéticos de la talla.
¿ok? Pero obviamente tiene que ver el ambiente. Y entonces a lo mejor el que haya alcanzado su talla blanco familiar quiere decir que el niño está muy bien alimentado porque está llegando a lo que llaman el potencial genético. Ajá. Caso contrario, llega el señor de Saltillo de 1,80 y su mamá de 1,76 y le dicen, es que el huerco nomás mide 1,62. Y luego le preguntan qué es lo que come y Pedrito solamente come chetos. Pues obviamente no le estoy dando las herramientas para llegar a su potencial, ¿ok? Entonces, siempre que vayan a valorar talla, tomen en cuenta esto, por favor, porque luego ahí andan mandando a los pacientes a genética y resulta que el niño pues nomás está desnutrido, ¿sale? ¿Que puede estar desnutrido por causas genéticas? Claro que sí. ¿Es lo frecuente? Claro que no. Muy bien. Entonces, la talla baja se va a definir como un crecimiento por debajo de las 2 desviaciones estándar o del percentil 3 para la edad y el sexo. Fíjense en esto, de los pacientes que tienen una menos 2 desviaciones estándar de la talla, el 80% van a ser personas con variantes de la normalidad, es decir, tallas bajas familiares. Y obviamente, mientras se vayan yendo a poblaciones que son más precarias, pues esas poblaciones generalmente batallan más para llegar a su potencial genético de talla. Pero de estos 10 niños con talla baja que nos mandan, el 20% sí tiene una causa patológica, ¿sale? Y si el crecimiento se mantiene por debajo de menos 2 desviaciones estándar, es más probable que la causa sea patológica, ¿sale? Ahora, también eso es algo muy importante. Hay que valorar la nutrición del paciente, ¿sí? ¿Les dieron clase de desnutrición en pediatría? Sí. ¿Cómo distingo una desnutrición crónica de una desnutrición aguda? Así, súper sencillo. Por el crecimiento del paciente. El crecimiento del peso o de la talla. Aguda es el peso y crónica es la talla. Eso, muy bien. Un niño flaquito que tiene una talla todavía dentro de lo esperado es un niño con desnutrición aguda. Un niño muy flaquito que aparte está chaparro es un niño que está crónicamente desnutrido. Eso es lo primero que tienen que valorar. Porque yo sé que no parece, o a lo mejor ustedes sí lo han visto, pero en México todavía hay un chorro de desnutrición. ¿Sí? Entonces, muchos niños en México que tienen talla baja porque están desnutridos. Fin. Y es muy complicado, o sea, tratar la desnutrición infantil es muy complicado. ¿Ok? Entonces, sí es súper importante que tengan eso en cuenta. ¿Ok? Ahora, si ustedes me dicen, es que el niño nació debajo de la percentil 3, ¿qué es lo que tuvo? ¿Tiene talla baja? Acaba de nacer, son recién nacidos. Sí tiene talla baja, pero ¿por qué tiene talla baja? ¿Cómo se llama cuando ese niño nace por debajo de la percentila 3? Pequeño para la edad. No, eso es cuando es abajo de la percentila 10. Cuando es abajo de la percentil 3, ¿se llama? ¿Restricción del crecimiento? Restricción del crecimiento intrauterino. Uterino. ¿Sí? O sea, ese niño algo pasó que la placenta no lo estaba alimentando bien. ¿Cuál es la principal causa de restricción del crecimiento intrauterino? Hipoxia. No, eso es una causa de discapacidad intelectual. ¿Qué es lo que falla en la preeclampsia? Alteración ay, Podría del ser un aporte de, oligohidrato. no, De los aporte de oxígeno y nutrientes y, de la y placenta. por ajá. ¿Y qué parte de la placenta lleva oxígeno y nutrientes?
que usted también tiene y que llegan a su corazón y salen de su corazón. Las venas umbilicales. Los vasos, exactamente. Y sí, el oligohidramnios es una señal de que no hay buen aporte placentario, ¿sale? Entonces, y esas se las van a preguntar en el examen. Principal causa de restricción en el crecimiento intrauterino, enfermedad vascular de la mamá. Fin. No llegó. No llega el nutriente, no llega el oxígeno, porque los vasos no ayudan a que llegue. Fin. ¿Sale? Entonces, también eso lo tienen que tener mucho en cuenta. ¿Ok? Y también si mamá estaba desnutrida, si no subió de peso, si bla, 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 pues no puedo esperar que mi señora embarazada, que empezó el embarazo de 45 kilos y lo terminó de 53, tenga un recién nacido de término de 3,5 kilos. O sea, nos vamos a dar de santos si logramos que pese 2,5, ¿sale? Entonces, por eso es bien importante que cuando se trata esto de la talla, que pregunten todas esas cosas del embarazo, ¿sale? ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos pacientes con talla baja, ya que les estudiaron todo, se quedan sin diagnóstico. Entonces, tienen que identificar a los que sí sepamos la causa. Entonces, hay que tomar en cuenta la talla blanco-familiar, el grupo étnico, los antecedentes nutricionales, si tiene enfermedades crónicas. Esto también es súper importante. No le pueden pedir a un niño cardiópata, a un niño nefrópata, que tenga una talla normal, ¿sí? O que tenga un peso normal. Los niños cardiópatas, seguramente ya se los platicaron en cunas o en su clase de pediatría. Los niños cardiópatas cuando comen sudan, se cansan. ¿Por qué se cansan? Porque gastan un chorro de energía, pobrecitos. ¿Sí? Entonces, si ustedes un día les toca ver a un niño, por ejemplo, con tetralogía de Fallot, que nunca se le trató y lo ven adolescente, es del tamaño de un niño de 8 años. Porque ese corazón está demandando nutrientes a lo bruto. Entonces, de dárselo al corazón a dárselo a los huesos, pues con la pena, cartílago. ¿Ok? Entonces, chequen que no haya enfermedades crónicas. Para eso se hace el tamiz cardiológico ahora. ¿Ok? A lo mejor no es como súper bueno, pero sí detecta cosas que sean más graves. Y también tienen que hacer la relación entre edad cronológica y edad ósea. Si ustedes piden una placa de edad ósea, les tienen que entregar una placa de qué parte del cuerpo. ¿De la palma? Manos. ¿De la mano cuál? De la mano. ¿De cuál mano? ¿Izquierda? De la mano izquierda. Entonces, ¿por qué? Pues se supone que la mano izquierda es la que se usa menos en la gran mayoría de los casos y entonces no sufre de ese estrés con el uso, que llaman la ley de Wolf, y entonces madura, digamos, menos rápido que la mano derecha. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque habla de lo que se llama potencial de crecimiento, ¿sí? Si yo tengo a un niño de 8 años y le pido una edad ósea y me dice que su edad ósea es de 6 años, ¿eso es bueno o es malo? O bueno, ¿es mejor o es peor? Es mejor Es mejor, ¿por qué? por lo de igual del cartílago de crecimiento. ¿Porque hay más o hay menos cartílago? Hay más. Hay más, exactamente. Entonces hay más potencial de crecimiento, ¿sale? Entonces, si a mí me llega este chavito de 8 años, pero con edad ósea de 6, digo, ok, tengo chance, por ejemplo, de darle hormona del crecimiento, si es que es lo que necesite, ¿ok? Pero si me llega el chavito de 8 años con talla baja y me llega con una edad ósea de 10, ahí sí ya es un poquito más complicado que pueda resolverse el asunto de la talla. Y uno dirá, pues, ¿qué tanto les ayuda la hormona del crecimiento? En algunos casos, la hormona del crecimiento les ayuda a recuperar entre 5 y 6 centímetros. Y uno dirá,
pues no se oye como mucho, pero a mí sí me gustaría medir 5 centímetros más, no sé ustedes. Bueno, entonces, cuando tienen un niño con talla baja, que ya determinamos que lo van a encontrar usando sus bonitas percentilas, de preferencia las de la OMS porque están hechas con poblaciones más diversas, van a determinar si esa talla baja es una variante normal o es patológica. La verdad es que la variante normal, es la que es más complicada de determinar. ¿Se van a ayudar con la talla blanco familiar? Por supuesto que sí. Y se van a ayudar con una gráfica que se llama gráfica de velocidad de crecimiento, ¿sí? La gráfica de velocidad de crecimiento es una grafiquita que a lo mejor han visto por ahí que tienen los pediatras, que se ve como así, muy extraña. Ajá. Esta gráfica lo que me dice o lo que yo puedo ver es cuántos centímetros crece el niño al año y ver si está realmente siguiendo un patrón habitual de crecimiento. Ajá. Los primeros años es donde está el pico, porque el momento de mayor crecimiento en la vida humana es en la niñez. Bueno, cuando son ustedes lactantes. O sea, imagínense que pasan de ser un bebecillo que mide 50 centímetros a ser un niño que mide 1 metro en cosa de 2 años, 3 años, ¿sí? Y cuadruplican el peso. O sea, a menos de que le entren muy cañón a los tamales huastecos, dudo que puedan volver a cuadruplicar su peso, ¿sí? Y no van a cuadruplicar la talla, obviamente. Van a duplicarla, pues. Entonces, este es el momento en el que más me interesa ver la velocidad de crecimiento. Después de los 3 años, la velocidad de crecimiento se estanca. Y aquí les voy a dar otro tip para cuando estén en el servicio. Les van a llegar muchas mamás y muchos papás diciéndoles, es que Pedrito ya no quiere comer bien. Antes comía muy bien, pero ahora ya no come bien. Cuando tenía 2 años, Pedrito comía todo, hasta se comía el plato, pero ahora tiene 5 y ya no quiere comer nada. Y entonces, en vez de que se me pongan a buscar si tiene una enfermedad metabólica, primero hay que ver cómo está Pedrito en su gráfica de crecimiento, de velocidad de crecimiento, si está en percentilas, y si todo está bien, hay que recordarle a los papás, ¿sabe qué? Ahorita Pedrito está en un punto de su vida en el que ya dejó de crecer, ya no está creciendo tan rápidamente y entonces necesita menos energía. Por eso ya tiene menos hambre y le interesa explorar el mundo a su alrededor porque ahora ya lo entiende mejor. Entonces, eso los tranquiliza mucho y a ustedes también. Pero bueno, entonces hay niños también que empiezan su velocidad de crecimiento así y dice uno, hijo, les están quedando chaparritos y luego hacen como un brote de crecimiento y ya, se recupera. Y esto puede ser en los primeros años o puede ser en los años de la vida escolar o puede ser hasta la pubertad. O sea, a lo mejor ustedes tuvieron algún compañero en la prepa o en la secundaria que se fue un verano midiendo 1,50 y regresó al siguiente año escolar midiendo 1,73. Pues, ¿qué te pasó? Pues nada más dio su estirón que le hacía falta. Entonces, la mayoría de los pacientes van a caer aquí, como ya dijimos. ¿Cómo voy a determinar que la talla baja es patológica? Pues primero viendo si está proporcionada o no. Si es una talla baja desproporcionada, esa talla baja es patológica, ¿sí? Si el tronco está muy chiquito o si las extremidades están muy chiquitas o muy largas, o pareciera que están muy largas, es una talla baja desproporcionada y hay que determinar la causa. Las dos causas que ustedes tienen que pensar son las displasias esqueléticas, que ya quedamos que displasia es una formación anormal del tejido en genética, o una enfermedad metabólica ósea. Por ejemplo, los raquitismos, que ya son bien raros que sean por deficiencia de vitamina D, pero hay raquitismos genéticos. Entonces, a la que le vamos a poner así el superfoco rojo va a ser a las tallas bajas desproporcionadas. ¿Sale?
O sea, y esto lo van a identificar nada más haciendo medidas de segmentos. Es todo, ¿sale? Si ustedes como médicos de atención primaria identifican a estos niños, ya les hicieron un favorzote, ¿sale? Porque muchas de estas enfermedades sí tienen tratamiento. Ahora, ¿qué tal que es proporcionada? Un niño que sí está extremadamente muy chiquito. Por ejemplo, niños que están así muy debajo de la percentila 3, o sea que de verdad son microniños. Entonces, pues habrá que ver si la causa fue prenatal o fue postnatal. Por ejemplo, las niñas con síndrome de Turner tienen talla baja proporcionada postnatal. La niña con Turner crece bien hasta los 4 o 5 años y luego se me empieza a quedar chiquita. Y la mamá o el papá se dan cuenta y te dicen, no, pues es que Marianita iba súper bien hasta que llegó a primero de primaria y se empezó a quedar hasta enfrente de la fila cada año. Ella era de las de en medio, pero ahora ya es la de las de enfrente. Esa es una talla baja proporcionada que empezó postnatal. Y esa sí puede ser por desnutrición, por una enfermedad crónica que se desarrolla durante la infancia, por enfermedades endócrinas como deficiencias de la hormona del crecimiento. Si es prenatal, es decir, si el niño o la niña tuvo un RCIU, entonces hay que ver si no tiene malformaciones o si no tiene características que nos hagan sospechar de una enfermedad cromosómica o una exposición a teratógenos. La verdad es que la gran mayoría van a caer aquí, en RCIU. De causa, quién sabe. Pero algunos poquitos van a estar aquí. Y estos son a los que hay que identificar, ¿sí? Porque a lo mejor este síndrome dismórfico es un síndrome de Silver-Russell y hay que darle asesoramiento genético. O es un síndrome de Seckel y hay que darle asesoramiento genético. Y en enfermedades cromosómicas no es lo frecuente, al menos por ejemplo en Down, que sean más pequeños, pero por ejemplo los niños con T18 y trisomía 13 sí son más chiquitos. Y entonces también hay que reconocerlos porque a esos niños se les tienen que dar cuidados paliativos, ¿sí? Son niños que no van a vivir mucho tiempo. Pero el que no vayan a vivir mucho tiempo no quiere decir que no les voy a dar calidad de vida, no sean desgraciados, ¿ok? O calidad de muerte en su caso. Muy bien. Entonces, ¿qué le voy a pedir al niño que tiene un problema de talla baja o el que estoy estudiando por talla baja? Pues le van a pedir una super BH para ver si no está anémico, para ver si no tiene talla baja y se está desnutriendo porque está desarrollando una leucemia. Le vamos a pedir electrolitos. Aquí los que me interesan sobre todo son calcio y fósforo para ver si no tiene un raquitismo. Pruebas de función renal, los niños nefrópatas, sobre todo los que son acidosis tubulares renales, son clásicos de talla baja. Entonces, estas pruebas de función renal no es nada más pedirle que su creatinina y que su urea, sino también pedirle un examen general de orina, pedirle electrolitos en orina, gasometría, etc. Ya saben que el riñón está en todo. Niveles de fosfatasa alcalina. Estos también hay que tomarlos con un grano de sal. Los niños que están en crecimiento suelen tener niveles de fosfatasa alcalina muy altos. Y hay condiciones que se llaman las hipofosfatáceas, en los que están disminuidos la fosfatasa alcalina, entonces no hay buen recambio de hueso y eso puede hacer que haya talla baja. Las transaminasas, para ver si no es algo del hígado, si no tiene infección por CMV, por virus de Epstein-Barr, Su ego, el perfil tiroideo, obviamente. ¿Cuál es la consecuencia más grave del hipotiroidismo congénito? ¿Retraso mensual? La discapacidad intelectual, ya les dije que no digan así. Pero sí, discapacidad intelectual. ¿Sale? Entonces, si su niño tiene discapacidad intelectual o retraso del desarrollo psicomotor, que sería en el caso de niños pequeños, y aparte tiene talla baja, pídanle un perfil tiroideo por el amor de Cristo, o en lo que sea que crean, y su serie ósea,
no nada más para ver la edad ósea, sino para ver si no están displásicos los huesos, que lo vamos a ver cuando ya veamos placas de niños con acondroplasia. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, piénsenlas. Y nos escuchamos el lunes. Ya la siguiente semana, según mi calendario, es el examen. Es el siguiente jueves. Entonces, pues pónganse las pilas. Probablemente no vamos a cubrir todo lo que dice la tabla que les mandé, pero entonces pues ya saben que el examen viene hasta donde llegamos. O sea, no les voy a preguntar osteogénesis imperfecta si no vimos osteogénesis imperfecta. ¿Sale? Doctor, ¿y por qué Mande. plataforma sería o cómo? Les mando el enlace de Forms. Si es como para llenar formularios, es de opción múltiple o verdadero o falso. Yo no me rompo la cabeza. Tienen 45 minutos para contestarlo, son 20 preguntas, entonces creo que son suficientes. Y pues en ese momento les sale el puntaje. Entonces, pues, no sé, si tuvieron, son entre 20 y 30, no les prometo nada. Pero no sé, si tuvieron 15 de 20, pues tienen 7.5, ya saben cuánto sacaron. Yo no pido trabajos, yo no pido tareas ni nada de eso, porque honestamente no las reviso. Y ya sé que ustedes ya están en 10º semestre y tampoco las quieren hacer, o sea, tampoco me hago menso yo mismo. Entonces, pues ahora sí que básicamente entrando a clase es suficiente para que pasen el curso. ¿Ok? ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces nos escuchamos el lunes. ¿Sale? Hasta Cuídense lunes, y doctor. bonito fin. Bye. Bye.